Hola, como siempre, pues estoy muy agradecido de estar otra vez con ustedes y que ustedes lo estén conmigo. Entonces, siguiendo este repertorio de programas en Carta Blanca, hoy vamos a contestar a una pregunta que creo que es y puede ser pues muy interesante y por supuesto que goza de una actualidad que ya viene repitiéndose desde hace un tiempo. La pregunta en sí es el por qué en las últimas décadas se está dando casi un sentido exclusivista sobre que la medicina sea exclusivamente científica, o ese papel tan sumamente primordial, o ese enfoque tan primordial de que la medicina es ciencia, o esto es científico, entonces esto es válido, o esto no es científico, por tanto no puede entrar dentro de esos baremos tan sumamente ortodoxos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces un poquito preocupado, en ese sentido preocupado porque siempre intento explicar las cosas, pero en ese sentido pues me voy a basar fundamentalmente en un artículo que encontré hace tiempo sobre pues una persona que creo que ha sido bastante relevante en nuestro país y para el mundo entero. Y entonces solamente me voy a limitar pues, a contestar con muchísimo apoyo, y estoy muy agradecido, sobre este artículo que en su día hizo ni más ni menos que Ortega y Gasset, sobre la misión de la universidad en sus obras completas, en su volumen cuarto, por si a alguno de ustedes pues, le interesa mirar. Entonces, sobre la cultura y ciencia, yo pienso que es una cuestión bastante que lo aclara bastante y bueno, ya desde hace muchísimo tiempo, no es nuevo que ahora vengamos a explicar en ese sentido. Y dice que si resumimos el sentido de las relaciones entre profesión y ciencia, nos encontramos con algunas ideas claras. Por ejemplo, dice categóricamente que la medicina no es ciencia, es precisamente una profesión, una actividad práctica. Como tal, significa un punto de vista distinto del de la ciencia. Se propone curar o mantener la salud en la especie humana. A este fin, echa mano de cuanto parezca a propósito, entra en la ciencia y toma de sus resultados cuanto considera eficaz, pero deja el resto. Deja de la ciencia sobre todo lo que está, o todo lo que es más característico, la fruición por lo problemático. Bastaría esto para diferenciar radicalmente la medicina de la ciencia. Esta consiste en un prurito de plantear problemas. Cuanto más sea esto, más puramente cumple su misión. Pero la medicina está ahí para aprontar soluciones. Si son científicas, pues mejor. Pero no es necesario que lo sean. Pueden proceder de una experiencia milenaria que la ciencia aún no ha podido explicar. O quizá eso, fuera de este contexto, no quiere explicar o no puede explicar, y por supuesto que ni siquiera consagrado. En los últimos 50 años la medicina se ha dejado arrollar por la ciencia, e infiel a su misión no ha sabido afirmar debidamente su punto de vista profesional. Ha cometido el pecado de toda esa época, no aceptar su destino, bizquear, querer ser lo otro, en este caso querer ser ciencia pura. No confundamos, pues, la ciencia al entrar en la profesión tiene que desarticularse como ciencia para organizarse según otro centro y principio, como técnica profesional. Y si esto es así, también debe tenerse en cuenta para la enseñanza de las profesiones. Algo parejo acontece en las relaciones entre cultura y ciencia. Su distinción me parece bastante clara. Pero yo quisiera no solo dejar bien preciso en la mente del lector el concepto de cultura, sino mostrar su radical fundamento. Esto supone al lector la tarea de leer con algún detenimiento y rumiar el apretado escorzo que sigue. Cultura es el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee. Mejor, el sistema de ideas desde las cuales el tiempo vive. Porque no hay remedio ni evasión posible. El hombre vive siempre desde unas ideas determinadas que constituyen el suelo donde se apoya su existencia. Esas que llamo ideas vivas o de que se vive son ni más ni menos el repertorio de nuestras efectivas convicciones sobre lo que es el mundo
y son los prójimos, sobre la jerarquía de los valores que tienen las cosas y las acciones, cuáles son más estimables, cuáles son menos. Y sigue aplicando que no está en nuestra mano poseer o no un repertorio de tales convicciones. Se trata de una necesidad ineludible, constitutiva de toda vida humana, sea la que sea la realidad que solemos nombrar vida humana. Nuestra vida, la de cada cual, no tiene nada que ver con la biología o ciencia de los cuerpos orgánicos. La biología, como cualquier otra ciencia, no es más que una ocupación a que algunos hombres dedican su vida. El sentido primario y más verdadero de esta palabra, vida, no es pues biológico, sino biográfico, que es el que posee desde siempre en el lenguaje vulgar. Significa el conjunto de lo que hacemos y de lo que somos. Esa terrible faena que cada hombre tiene que ejecutar por su cuenta, de sostenerse en el universo, de llevarse o conducirse por entre las cosas y seres del mundo. Y aposta que vivir es, de cierto, tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. Si estos actos y ocupaciones en que nuestro vivir consiste se produjeron en nosotros mecánicamente, no serían vivir, vida humana en el fondo. El autómata no vive. Lo grave del asunto es que la vida no nos es dada hecha, sino que queramos o no, tenemos que ir decidiendo nosotros un instante tras instante. En cada minuto necesitamos resolver lo que vamos a hacer en el inmediato, y esto quiere decir que la vida del hombre constituye para él un problema perenne. Luego ya sigue hablando y dice que la casi totalidad de estas convicciones o ideas no se las fabrica Robinson, como si el individuo fuese Robinson, sino que las recibe de su medio histórico, de su tiempo. En este se dan naturalmente sistemas de convicciones muy distintos. Unos son supervivencia herrumbosa y torpe de otros tiempos, pero hay siempre un sistema de ideas vivas que representa el nivel superior del tiempo, un sistema que es el plenamente actual. Este sistema es la cultura. Quien quede por debajo de él, quien viva de ideas arcaicas, se condena a una vida menor, más difícil, penosa y tosca. En el caso del hombre o del pueblo, incultos, ese es un gran problema. Su existencia va en carreta, mientras que a la vera pasan otros en poderosos automóviles. Y ya para ir terminando dice que la vida no puede esperar, hablando un poco sobre lo que es cultura, lo que es profesión, sobre todo lo que es medicina y ciencia, pero que en conjunto, como resumiendo todo esto, dice que la vida no puede esperar a que las ciencias expliquen científicamente el universo. Entonces, evidentemente, no se puede vivir, dice Ortega, o decía, escribía Ortega Gasset, ad calendas gracias. El atributo más esencial de la existencia es su perentoriedad. Y en ese sentido, bueno, yo siento haber tenido que cansar, pero me parecía bastante interesante en ese sentido, que, claro, digamos, la costumbre que en los últimos 50 años, o en los últimos decenios, el darle ese carácter es casi exclusivista sobre la medicina es ciencia, e intentar casi siempre ajustarla a unos baremos fijos o con muy poco, digamos, un margen muy pequeño, eso desde luego quizá ahí está el gran problema que nos vamos enfrentando. A una persona, pues evidentemente no se le puede estructurar precisamente en un tema o esa persona que está viva, que está en constante movimiento, que está en continuos cambios. En ese sentido, no se le puede aplicar unos baremos muy determinados, precisamente basados precisamente en esa anatomía o en esa fisiología, ¿no? Como ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, sino que, bueno, científicamente y la medicina, creo, o el ser humano, al ser, digamos, un ente que no es exacto, ni muchísimo menos, que va cambiando paulatinamente y segundo a segundo, por eso decían, o nos podemos acordar de aquella cuestión bíblica, ¿no? Cuando nos enseñaban que aquella frase de que yo soy el que soy,
Y eso no lo puede decir nadie, porque mientras estás diciendo esta frase, ya no eres el que eres, sino que eras. Porque uno ya va cambiando, ¿no? Pues en el cuerpo va exactamente igual, y cuando uno tiene la mala suerte o el merecimiento de enfermar, evidentemente, por una cuestión científica y muy apretada, tampoco ese cuerpo vivo que va cambiando puede esperar a unas soluciones científicas o exclusivamente científicas, porque habrá que echar mano de otras muchas cosas, incluso de otros sentidos que no se pueden explicar, o de otras cosas que no se ven, pero aunque sí están demostradas, precisamente para que dar solución, que es de lo que se trata y de lo que estamos hablando, a ese problema que es tan sumamente primordial, ¿no? Entonces, evidentemente, sobre la cultura yo ya no tengo nada que decir porque ya está bastante bien dicho por este hombre, ¿no? Y sobre todo escrito. Pero la ciencia, pues creo que se ha de basar en tres cosas fundamentales, ¿no? En el sentido de que, y aun teniendo bastantes más consideraciones, ¿no? Pero fundamentalmente esa ciencia, si damos un concepto como saber y como conocimiento, también podría valer, pues se ha de estar fundamentada, digamos, en tres cosas, ¿no? En primero, en una observación; segundo, en una comparación; y por último, pues en una generalización o en una abstracción. Entonces, de ahí ya podemos sacar, pues a través de ese método científico, pues alguna conclusión, ¿no? Para decir, esto es así. Pero lo que ocurre es que en el cuerpo humano, digamos, en el cuerpo humano en su totalidad, incluso eso en algunas cosas puede ser así, pero en otras se nos escapan, y bueno, por supuesto, ahí están los grandes problemas que tenemos incluso hoy en día, ¿no? Que muchas veces este método científico pues no se puede ajustar a todos los conceptos y a todo el mare magnum que nos puede rodear, ¿no? Porque evidentemente no somos una cosa cerrada o una cosa hermética, o solamente basarnos en unos conceptos anatómicos o fisiológicos, sino que ahí entran a formar parte otras muchísimas cosas que en el fondo interaccionan, digamos, un mundo chiquitito con un mundo mucho más grande que rodea pues al hombre, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, si nos basamos en esa ciencia como la suma de todos los hechos y leyes conocidos por un espíritu particular, o como un conjunto de las leyes y hechos conocidos de la humanidad entera, y que al aplicarlos pues se intenta designar o se designa la serie de leyes y hechos precisamente de un orden especial, o expresa la totalidad de las leyes que rigen el universo y de los hechos, por supuesto, que en él se manifiestan. Entonces, en ese sentido, pues claro, yo me creo más particularmente que la medicina, bueno, en ese sentido, pues a mí los conceptos que primeramente se me enseñaron y los fui a aplicar a la práctica, pues desde luego entre la teoría y lo que era la práctica, digamos, una teoría inmovilista, digamos, porque, bueno, es una teoría. Al ir a aplicarla a un cuerpo, digamos, dinámico, no tan inmóvil y con unos conceptos tan sumamente cerrados, pues evidentemente pues en ese espacio pues cabían un montón, y sobre todo un montón de errores y fracasos por mi parte, y lo tengo que decir así, de esta forma tan sumamente sincera. Entonces es lo que tu curiosidad o también incluso tu propia aflicción, pues te intentas buscar otros conceptos y otras cuestiones, porque ya te vas planteando incluso pues que es el hombre sano primeramente, e incluso que es el hombre enfermo, porque no lo entiendes, porque se está moviendo, es un ser vivo que va, y a lo que vas a dar una solución resulta que ha cambiado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me creo un poquito más que quizás sea arte de curar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que puede ser el arte? Pues entonces, el arte, pues como el conjunto de preceptos y reglas para hacer con perfección y acierto cualquier cosa que pues el hombre se empeñe en hacer, ¿no? Y ya decíamos que, bueno, pues con el arte y el uso muestra todo el saber, y no al revés, quizá, En
En ese sentido, bueno, evidentemente parece que estamos aquí, intento explicar, no dar otras más preguntas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues la medicina es ciencia, hombre, pues algunos conceptos sí que pueden ser científicos, evidentemente. ¿Por qué? Porque primeramente se han observado, se han comparado y de ahí se ha sacado una hipótesis, se ha generalizado o se ha abstraído para tener algo en concreto. Evidentemente eso es así, pero dentro de eso, bueno, pues también es muchísimo arte en el sentido de que, arte para curar, en el sentido que no solamente son esos conceptos que hemos podido aprender en las universidades o en las escuelas o donde sea, sino que muchas veces es ese arte, ese sentido que una persona puede tener, bueno, por supuesto basado en una serie de conocimientos, eso por supuesto que sí. Entonces es como cuando sale esa chispa, a mí creo que me pasa de vez en cuando, ¿no? Esa chispa en el que llegas a entender precisamente esa concepción de lo que le está pasando a esa persona que está enferma y se te enciende esa chispa o ese segundo sentido o tercero o no sentido, da igual, por lo que coges su problema, incluso esa trayectoria de ese problema y lo puedes atajar y por supuesto lo puedes curar. Entonces a mí me decían, mira, es que medicina es arte pues para curar. Entonces quizá hace años no entendía eso, digo, bueno, es que arte, no sé, quizá es que al enfermo le puedas tocar ahí unas cuantas palmas, ¿no? En ese sentido, a ver si se anima un poco y se mejora, ¿no? Pero quizá yo no entendía muy bien lo que era el concepto ese tan sumamente amplio de que es arte de curar. Arte en el sentido teniendo todas esos, siguiendo unas reglas, como decíamos, y esos preceptos, y por supuesto basados en unos conocimientos, a veces científicos y a veces no científicos, pero unos conocimientos puedes atajar precisamente y dar solución a ese problema en concreto de esa persona en concreto, que por supuesto es un mundo aparte, que aunque basado en algunas cosillas, digamos, generales, pues lógicamente pues tiene sus particularidades y es ahí por lo que enferma de esa forma tan sumamente peculiar, ¿no?